Es mucho más que estar hablando de robos, adulterios, fornicaciones. Es ser sensible a todo aquello que pueda desviarme del camino de Jesucristo. ¿Estamos comprendiendo? La negación. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25. Dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira, no está hablando de adulterio, no está hablando de robos, no está hablando de asesinatos, no está hablando de vicios ni siquiera. Está yendo a cuestiones más sutiles y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A ver, ¿qué está diciendo Jesús? Se está complicando la cosa. Se ve más estrecho el camino. Es muy sencillo. Cuando dice el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no es una invitación a que los odies. No es una invitación a que estés amargado con ellos. No es una invitación, mujer, a que abandones a tu esposo. Y por cuanto ya decidí ser discípula de Cristo, con permiso, marido, ya me voy de la casa. Porque dice la Biblia que si no renuncio y te aborrezco, no puedo ser discípulo de Cristo, discípula de Cristo. Tampoco significa, mamá, que por cuanto quieres ser cristiana vas a abandonar a tus hijos en casa para salir a ser misionera a la calle. No, tu cristianismo se va a mostrar en tu casa, con tus hijos, educándolos, amándolos, instruyéndolos, corrigiéndolos, formándolos. Amén. Sí. Y si haciendo esto puedes salir con ellos a hacer misericordia, a predicar la palabra sin descuidarlos, adelante. Pero la mujer, la madre, se salvará engendrando hijos. O sea, ese es su llamado, el estar trabajando en la formación de sus hijos en casa, sin descuidar a sus hijos. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: si no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida? ¿Qué significa esto? Significa que el cristiano, aquel que decide caminar con Dios, debe poner a Dios por encima de todas las cosas. De todas las cosas. Aún por encima de tu matrimonio, aún por encima de tu paternidad o de tu maternidad. Dios debe ser lo más importante en tu vida. Lo más importante. Eso no significa que Dios te vaya a llamar a que descuides tu matrimonio, a que desatines a tu esposo, a que maltrates a tu esposa, a que descuides a tus hijos. Al contrario, Dios te manda que seas responsable en casa. Pero Dios debe ser lo más importante en tu vida, por encima de cualquier cosa. ¿Y por qué Dios lo dice? Porque hay mucha gente que pone a la familia por encima de Cristo, que pone a la familia por encima de Dios, que no se consagra. ¿Por qué? Porque eso le va a implicar problemas con el marido, o con la esposa, o con los padres, o con los hijos. Y le dan más valor a lo familiar, a lo sentimental, que a Dios. Tenemos que estar dispuestos a renunciar aún a cosas buenas, legítimas por Dios. ¿Qué será pecado tener una esposa? ¿Qué será pecado tener un esposo? ¿Qué será pecado tener hijos? Claro que no. Pero si el matrimonio o mis hijos son más importantes que Dios, y por ellos no me consagro, y por ellos no busco a Dios, y por ellos no sirvo a Dios, y por ellos no camino con Cristo, y por no tener problemas, porque son más importantes ellos que Cristo, ¿traiciono a Dios?
me desvíe el camino a Cristo. Aquel que no aborrece padre, madre, esposa, esposo, hijos, hermanos o hermanas, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa aborrecer tu propia vida? No significa que te odies a ti mismo. No significa que no te perdones o que te aborrezcas o que te laceres y que te lastimes. No. Cuando dice y que aborrezca aún su propia vida, significa que Dios esté por encima aún de tus metas, de tus proyectos, de tus deseos. Que Dios esté por encima de todas las cosas. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Que Dios debe ser lo primero en tu vida y debemos renunciar a todo aquello que no vaya conforme a la voluntad de Dios. A todo aquello que no vaya conforme a la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Será pecado que tengas una casa? ¿Será pecado que tengas un negocio y que tengas un ingreso? No, no es pecado. Y si lo tienes, dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Que tengas una casa donde vivir, que tengas un trabajo. Qué bueno que lo tengas. Pero si en momento dado, el día de mañana, Dios te dice: quiero que hagas esto, y para hacer esto tienes que dejar tu ciudad, tienes que dejar tu casa, tu comodidad. Si tú dices: no, Señor, no puedo ir a predicar allá porque voy a dejar mi casa y está muy cómoda, mi camita, aquí mi cuarto, aquí mi jardín bonito. No, Señor, mejor aquí quiero ser misionero, aquí en mi colonia. Pues no estás dispuesto a negarte a ti mismo. Aquel que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Uno tiene que estar dispuesto a negarse aún a cuestiones legítimas. ¿Qué será pecado dormir? Pues no. Cristo hizo la noche. Dios hizo la noche para que durmamos, para que descansemos. Pero si en un momento dado recibes una llamada a las 10 de la noche, cuando ya estás con tu pijama, listo para dormirte, ya aquí bostezando, estirándote, ya llegó la noche, y de repente es una llamada que te dice: por favor, ven a predicarme, estoy muy enfermo, estoy perdido, siento que me muero, me siento mal, ayúdame. Y eso implica tener que tomar tu carro y desvelarte 3 horas para ir a predicar a la persona, orar por ella y regresar. Pues dormir no es pecado. Pero si Dios te está llamando a renunciar a tu sueño, hay que hacerlo. Niégate a ti mismo. Aún cuestiones legítimas, aún cuestiones justas, buenas, que no son pecaminosas, pero de repente Dios te las pide. ¿Estamos comprendiendo? O de repente programaste un día de campo. Un día de campo con tu familia, van a ir a la Marquesa, van a ir ahí a comer carne asada y se van a ver con la familia. ¿Será pecado eso? No es pecado. O sea, es un día que convives con tus hijos, con tu familia, no lo haces diario tampoco. O sea, es una actividad familiar. Pero de repente ese día se muere, no sé, a lo mejor una persona muy cercana. Y tienes que ir al velorio, tienes que predicar allí, o tienes que consolar a un enfermo, o Dios te llama a hacer algo. No, es que hoy es mi día de campo, perdóname, Señor. Pues no, yo no puedo ir. No, hay que estar dispuestos a renunciar a cuestiones legítimas, lícitas. ¿Será pecado que te cases? No, no es pecado. Pero si en momento dado Dios te dice: es que no quiero que te cases ahorita para que me sirvas de esta forma, de esta otra forma, y te dice: no, abstente ahorita de esto, sírveme aquí. Pues no es pecado casarse. Pero a veces Dios nos pide cuestiones. ¿Será pecado o será incorrecto que alguien cuide su salud? No, es bueno que cuidemos su salud. Pero si en momento dado el hacer el bien implica arriesgar nuestra salud, hay que estar dispuestos a arriesgarla. Un día estábamos en la carretera y estaba lloviendo a cántaros, abundantemente.
Íbamos en la autopista